Buenas tardes, bienvenidos. Qué bendición estar juntos otra vez. Vamos a ver un tema nuevo hoy, un principio nuevo de una parte nueva. Así que yo le recomiendo que ya pueda tomar su lugar especial, ese lugar que usted tiene apartado para ver sus apuntes, leer su Biblia, tomar nota de lo demás que se va diciendo en esta clase y vamos a disfrutar juntos una tarde de bendición y de alimento espiritual. Vamos a ver hoy la parte 18, ya estamos en la parte de 18, estamos muy próximos a terminar esta serie, este estudio, pero usted no se aflija porque vamos a terminar esta serie y vamos a arrancar una serie nueva con otro tema que va a ser también de edificación. Pero hoy estamos en la parte 18 y esta parte tiene un principio número 1 que dice: ¿nos guían las emociones o la fe? ¿Por qué? Ese es el título del principio. Y dice así: no somos guiados por lo que sentimos, sino por lo que creemos. No somos guiados por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y vamos a leer juntos esta primera parte del principio y dice: somos seres emocionales que pensamos. Nuestro cerebro límbico es el encargado de activar nuestras emociones. La emoción nos hace mirarnos a nosotros mismos, a lo que sentimos, pero la fe nos hace mirarlo a Él. No importa lo que sentimos, sino lo que Dios nos prometió. Cuando somos guiados por la emoción, nos salimos de la vida Zoe. Entonces, vamos a ver hoy, en este principio número 1, ¿qué es lo que guía nuestra vida? ¿Qué es lo que nos lleva adelante? ¿Nuestras emociones, lo que nosotros sentimos o el Espíritu? Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Yo quiero que busque conmigo San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer juntos un episodio en San Lucas, capítulo 5. Este episodio es muy conocido por usted, seguramente, y nos cuenta la pesca milagrosa. Vamos a comenzar a leer, si usted ya lo encontró allí, y dice así, lo leemos juntos, desde el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este episodio que nos habla en Lucas capítulo 5 es muy conocido y nos habla de la pesca milagrosa. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús había ido a una región a predicar y mucha gente lo seguía? En un momento, Él le pide a sus discípulos algo especial. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer allí en el capítulo 5. Desde el versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Este episodio es muy conocido. Nosotros estamos viendo en este punto qué nos guía a nosotros, nuestras emociones o el Espíritu. Y aquí en este episodio encontramos que Jesús le hace este pedido a estas personas. Entra en esa barca, que era justamente de Simón Pedro, y le pide: vamos a retirar la barca un poco y vamos a seguir hablándole a la multitud desde la barca. Y luego que terminó de hablar a la multitud y se despidió, le dijo: vamos mar adentro, muchachos, ¿qué les parece si aprovechamos y ustedes pescan algo? Y ellos estaban desanimados esa tarde, ya habían vuelto, ya estaban lavando las redes, dice la Biblia en el versículo anterior que leímos.
desanimados, habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Imagínense, tendrían sueño, tendrían hambre, estarían tristes, deprimidos, desanimados, frustrados, sin ganas de seguir intentándolo. Pero Jesús les dijo, echad la red. ¿Qué dijeron ellos? En tu palabra lo vamos a hacer. No en nuestras emociones, no en nuestra frustración, no en nuestras fuerzas que ya no nos quedan, sino que en tu palabra vamos a echar la red. Y así lo hicieron. Entonces, si ellos se dejaban guiar, se dejaban dominar por su frustración, por esos sentimientos que tenían en ese momento que ya nombré anteriormente, no iban a tener ningún resultado. Pero esa frase que dijo Pedro fue fundamental. Dijo, mas en tu palabra echaré la red. Simón dijo eso. En tu palabra. No es en mis emociones, no es en mis frustraciones, no es en cómo yo me siento. En tu palabra. Sin duda, muchas veces te debe pasar a vos que tenés situaciones en tu vida que se repiten. Problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con los hijos, situaciones que se repiten otra vez. Y vos ya te sentís frustrado porque ya lo hablaste, ya habían quedado de acuerdo que esto iba a ser así, que iba a ser así. No, está bien, ya te habían pedido perdón, ya te habían dicho no lo voy a hacer más, ya te habían dicho, y vos mismo a veces habías dicho, bueno, vamos a ver esto, cómo se soluciona. Muchas veces pasamos situaciones, sobre todo en nuestra vida cotidiana, que se reiteran. Problemas con los hermanos, con las cuñadas, con la suegra, con los familiares, todo tipo de problemas. Situaciones que se reiteran y que tienden a dominarte desde el punto de vista de la frustración, el enojo, el cansancio, el hastío. Pero aquí Simón dijo la clave, en tu palabra. Cuando vos y yo, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, recibimos una palabra de Dios, nos levantamos ese día y algo nos hace leer la Biblia y ese texto de la Biblia nos impacta, o escuchamos un mensaje y ese texto nos impacta, o alguien nos habla, nos saluda, nos manda un mensajito y ese saludo nos impacta. Esa es la palabra de Dios de la cual nos tenemos que prender. Y entonces decimos, Señor, las circunstancias ya me tienen frustrado y desanimado, pero en tu palabra yo voy a declarar que esta situación no se va a volver a repetir, que yo voy a tener un cambio en esta situación, que va a haber un cambio en toda esta situación que yo estoy atravesando. En tu palabra yo voy a volver a echar las redes. Tal vez vos dijiste, yo no hablo más con mi suegra, no hablo más con mi cuñada, yo no lo intento más, no la llamo más, no la saludo más. No sé la situación que vos has pasado cotidiana y que te ha traído a frustración. No lo intento más, quise aprender algo y no me sale, quise comprar algo y no lo logro. Distintas situaciones. No me voy a dejar dominar por mis emociones, por mi frustración. Yo voy a hacer las cosas por tu palabra. Más de una vez, su palabra va a traer una nueva fuerza, un nuevo ánimo sobre nosotros y vamos a volver a intentar la situación, vamos a volver a intentar lo que sea y vamos a tener victoria. Dice que ellos, al echar las redes, obedeciendo a la palabra de Jesús, lo volvieron a hacer y ¿qué pasó? Tal cantidad de peces recogieron que sus redes se rompían, dice la Biblia. Así que a vos y a mí también nos espera un futuro de bendición. Si hacemos entonces caso a la palabra y nos dejamos dominar por la palabra, no por nuestras emociones. Y vamos a avanzar al punto siguiente, que está muy conectado con este punto. Este punto decía, no somos guiados por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Creemos en esa palabra de Dios que recibimos y esa palabra nos guía. Esa palabra es la que nos impulsa
y nos hace salir a victoria. El siguiente principio es el número 2. ¿Qué dice este número 2? En el índice decía qué papel juegan las emociones en la vida cristiana. Y aquí el principio 2 dice, no ignoramos lo que sentimos, sino que no permitimos que nos gobierne. Y esto es algo importante que nosotros hablemos, porque hay muchas religiones, muchas terapias que te hacen entrar como en una situación de limbo, no pienso, no veo nada, no. Esto no es así. La Biblia no te está sugiriendo que vos y yo nos evadamos de la realidad, nos vayamos de la realidad, entremos en una burbuja, como hace a veces una práctica que es el yoga. Yo entro en una burbuja, me imagino que soy liviano como una pluma y voy hasta la punta de allí, de la colina y vuelvo. No. La Biblia no te enseña a evadirte de las situaciones. Eso no da resultado. No podemos evadirnos de los problemas. No podemos hacer como que los problemas no existen. Nosotros tenemos aquí la fuente para reconocer los problemas, enfrentarlos con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo y vencerlos. Es algo totalmente distinto lo que la Biblia nos está enseñando. Y dice otra vez, aquí vamos a leer otra vez este título del principio número 2. Dice, no ignoramos lo que sentimos, sino que no permitimos que nos gobierne. Es muy diferente. Muchas veces la situación va a estar, el enojo va a estar, el desánimo va a estar. Todos los sentimientos que vos y yo podamos tener en esa situación van a estar. Pero nosotros los vamos a reconocer y los vamos a llevar a la cruz. Vamos a entregárselos a Cristo. Vamos a pedir que eso no nos domine, no nos haga tomar decisiones impulsivas, decisiones de las que después nos vamos a arrepentir, no nos haga decir cosas que después no las podemos volver a recoger, no nos haga herir a los demás, no nos haga ofender a los demás, no nos haga tomar decisiones en la ira que nos ofendan a nosotros mismos. Vamos a ver cómo es esto. Leamos el apunte primero y dice, debemos reconocer y aceptar las emociones que surgen en nuestra vida. No tenemos que reprimirlas ni taparlas, pero tampoco dejarnos guiar por ellas. Lo que necesitamos considerar es lo que Dios dice al respecto. Realmente aquí, ¿de qué habla? De allí que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. No el dominio ajeno, sino el dominio de nuestras emociones, es decir, no permitir que ellas nos gobiernen. Nosotros no vamos a poder dominar lo que el otro haga, diga o piense, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder dominar lo que nosotros pensemos, hagamos y digamos. Ese es uno de los frutos, dice la Biblia, y dice este apunte, nos recuerda, del dominio propio. Hay un texto precioso que nos habla del dominio propio. Dice la Biblia, nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es algo que hemos recibido. Por fe lo declaramos en el momento más difícil, en la circunstancia más difícil, cuando usted y yo queremos explotar, queremos hacer un lío, queremos imponernos, queremos vengarnos, queremos hacernos oír. Podemos reclamar eso, mas nosotros hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La fe en su palabra es la que nos va a ayudar a hacer una realidad este texto de la Biblia. Y dice aquí más adelante el apunte, dice, no el dominio ajeno, sino el dominio de nuestras emociones, es decir, no permitir que ellas nos gobiernen. No somos gobernados por lo que pensamos, por nuestras opiniones, sino por la vida Zoe.
Dice más adelante, el corazón del alma es la opinión. Los seres humanos defendemos, nos sincronizamos y peleamos por nuestras opiniones. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y esto es verdad. En este tiempo de tanto conflicto, yo no sé si usted a veces prende la tele, yo a veces la prendo un ratito. Estamos en este tiempo, en el siglo XXI, en este siglo, todo es oposición de opiniones. Yo pienso esto y el resto piensa el otro, aquellos piensan de esta manera y ya se le opone otro grupo y ya todavía no escuché muy bien qué es lo que está diciendo, pero ya me opongo porque no, porque... Y nadie tolera ni respeta la opinión del otro. Aún los grupos que dicen no, porque hay que respetar esto y respetar el otro, deja de respetar al otro por opinar distinto. Es increíble. Nuestro país, nosotros al menos, yo estoy haciendo este estudio desde Argentina, desde Santa Fe. En nuestro país estamos viviendo una situación, en este año que estamos atravesando, no sé, yo sé que esto queda grabado y se va a ver muchos años más adelante, pero al menos en este año 2020, nuestro país está en un conflicto enorme. Hay personas que piensan de una manera, personas que piensan de otra. Hay, como dicen, una grieta tremenda, los de un lado, los del otro. En cada tema distinto, hay muchas grietas, no hay una sola grieta. Algunos opinan una cosa, otros se le oponen fervientemente. Algunos tienen un criterio, otros se le oponen fervientemente. Y así, todos los temas a nosotros en este año 20 nos están dividiendo en lugar de unirnos. Todos los temas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene opiniones y justamente nadie renuncia a su opinión, sino que la quiere hacer valer. Cada vez con más fuerza, cada vez con más violencia, cada vez con más energía. Y no confrontarla solamente, decir, bueno, esta es mi opinión, nada más. No, yo la quiero imponer. Yo quiero imponer mi opinión. Y a veces sucede eso en las familias. Hay alguien que lleva la voz cantante siempre. Y hay que hacer lo que el tío dice, hay que hacer lo que la tía dice, hay que hacer lo que la abuela dice, lo que el abuelo dice, lo que el padre dice, lo que la madre. Hay hijos en este tiempo. Yo he hablado con muchas familias en este tiempo. Y hay hijos tiranos en este tiempo. Niñitos, chiquititos, imponen su opinión. Y papá y mamá les tienen que hacer caso, a ciegas, sin oponerse, porque el niño emperador es el que domina la casa. Hay en este tiempo. Se dan muchas circunstancias de estas. Yo no sé lo que esté pasando en tu familia, pero esto sucede. No importa la edad, pero a veces hay criterios muy fuertes adentro de la familia y se imponen. Por encima de toda razón, de toda lógica, de toda discusión. Esto se va a hacer así y se terminó. Suele pasar. Pero vamos a leer qué dice la Biblia con respecto a nuestras opiniones y a nuestros criterios propios. A ver, vamos a buscar juntos aquí 2 Corintios 3:16. Busque conmigo 2 Corintios 3:16. ¿Lo encontró? Dice así, lo vamos a leer juntos. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué quiere decir el velo? El velo nos habla de las distintas opiniones. Hay gente que está pensando algo en este momento y cree que es la opinión que tiene que prevalecer. Pero es un velo, es su propia opinión. La Biblia dice que la única verdad es la palabra de Dios. Hay un texto precioso que dice: santifícanos en tu verdad, haznos rectos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad, que pasan los siglos y no cambia, que pasan los años y no cambia, que pasan las circunstancias y no cambia, que pasan los gobiernos y no cambia, que pasan las corrientes culturales y no cambia, que pasan los seres humanos famosos, más famosos, menos famosos, etcétera, y no cambia. Es la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que cielo y tierra
pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo demás es cambiante. Todas las demás opiniones son cambiantes. Como a usted y a mí nos criaron cuando éramos chicos, hoy en día eso ya cambió. Eso ya no es la verdad, eso ya no es lo que hay que hacer, eso ya no es lo correcto, eso está en discusión, etc. Como usted está criando a sus hijos hoy, el día de mañana eso va a cambiar. Eso ya no va a ser así, eso va a estar en discusión, eso puede no prevalecer. Pero lo que sí va a prevalecer siempre es la palabra de Dios. Entonces aquí dice Corintios, cuando nosotros nos convertimos a Dios, el velo se nos corre. ¿Qué quiere decir? Todas nuestras opiniones, lo que hacíamos, lo que pensábamos que era correcto, la manera de manejarnos, la manera de pensar, la manera de hablar con los demás, la manera de hablar de los demás, todo. Se nos corre el velo, se nos quita todo eso. Y nosotros vemos las cosas de acuerdo a la luz gloriosa de la palabra de Dios. Dice la Biblia que esto es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me trae una luz, se me corre el velo, pensar que yo antes pensaba esto. Cuando venimos al Señor, vamos cambiando y vamos identificando cosas que hacíamos en nuestra vida anterior. Pensar que yo hacía esto de esta manera, yo hacía lo otro, qué equivocado que estaba. Yo pensaba esto, yo decía esto, yo juzgaba de esta manera, yo opinaba de esta manera. Y ahora cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta qué equivocado que estaba. Cómo tenía ese velo de la opinión. Y gracias a Dios que fue corrido ese velo por la palabra del Señor. Qué hermoso. Leamos otra vez este texto que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo será quitado. Dice aquí en el apunte, cuando el corazón se vuelve a Dios, el velo es quitado. El velo son las opiniones que no nos dejan ver la vida, la luz de Cristo. Cuando buscamos al Señor, nuestra opinión cae. La opinión es nuestra percepción de las cosas, es lo que pensamos de un tema. Unos opinan en un sentido, otros en otro. Cada vez que peleamos por nuestra opinión, estamos bajo el gobierno del alma. Cuanto más expresamos y defendemos nuestros propios puntos de vista, menos podemos ser usados por Dios. Cada vez que vivimos bajo el gobierno de la opinión subjetiva, como lo son todas las opiniones, perdemos de vista el poder de Dios. La opinión es la expresión del alma. ¿Se acuerdan todo lo que venimos estudiando? El alma es la que opina, juzga, piensa, etc. Y es la que siempre quiere volver a salir, volver a tomar el dominio, volver a tomar el dominio. Es una renuncia diaria la que tenemos que hacer al alma. No es que usted y yo, bueno, un día le entregamos el alma a Cristo y bueno, ya, listo, se terminó de una vez y para siempre, ya está. Ese alma quiere volver con sus opiniones, con su criterio. Así que nosotros tenemos que hacer un ejercicio espiritual. Y varias veces, tal vez cada día, cada semana, no sé cómo usted acostumbre, en la presencia del Señor y a decirlo. Señor, si otra vez están mis opiniones tratando de interferir y de tomar el gobierno, en el nombre de Jesús, yo las quiero llevar nuevamente a la cruz, para que esas opiniones queden allí. Ese velo ya ha sido corrido de mi vida y yo proclamo que ese velo no va a volver a apoderarse de mí. Esa opinión no va a volver a apoderarse de mí, sino que yo voy a dejarme guiar por tu espíritu. Cada cosa que yo enfrente la voy a hacer como tu espíritu me vaya guiando. Amén. Y vamos a seguir leyendo aquí el apunte. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, observemos lo que narra Mateo 16. Vamos a buscar entonces Mateo 16. Búsquelo conmigo. Mateo 16. En este capítulo, dice el apunte, Jesús les hizo a los discípulos una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, uno Juan, el otro el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, esto no es una opinión humana, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Vamos a leer aquí en el capítulo 16. Vinieron pues
Viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús hace esa pregunta y empezaron a surgir las opiniones. Y los discípulos empezaron a decir las opiniones que habían escuchado, no su propia opinión. Jesús le preguntó muy clarito, dicen: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que sos fulano, otros dicen que son Elías, otros dicen que son Juan el Bautista, distintas opciones que ellos habían escuchado. Jesús les dice: pero a ver, muchachos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro, dejando de lado todas esas opiniones, va a lo que Jesús, a lo que el Padre mismo le había revelado a él, y le dice: mirá, yo creo que vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. A él se le había corrido ese velo. Ya no eran esas opiniones. Imagínense ustedes las cosas que escucharían esos discípulos hablar de Jesús. Me imagino la gente, dirían tantas cosas de Jesús. Algunas cosas a favor y muchísimos otros cosas en contra. Porque la Biblia nos habla de que él recibió mucha oposición en los lugares donde se movía. Entonces ellos habrán estado tentados a escuchar uno, a escuchar el otro, a escuchar el otro. Y estaban llenos de esas opiniones de los demás. Pero Pedro fue quitado su velo y esas opiniones quedaron de lado. Él recibió la revelación y eso es lo que dijo. Pero ¿qué pasó? Ese mismo Pedro más adelante lo vamos a ver en otra actitud. Lea conmigo un poquito más adelante. Allí en el mismo capítulo 16 vamos a leer cuando Jesús dice que él iba a ir a la cruz. Él les va anunciando y les dice en el 21, lea conmigo desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro que había confesado un poquito antes: vos sos el Cristo, vos sos el Hijo de Dios. Luego, cuando se entera de que Jesús tal vez iba a pasar toda esta situación de tribulación, de muerte, brotó otra vez su alma, brotó su emoción. No, Señor, yo no quiero que te pase nada. Por favor, cuídate. No, nada de eso, por favor. La emoción otra vez. El alma tratando otra vez de tomar el control de toda la situación. Y Jesús le fue muy claro, le dijo: por favor, apartate de mí, Pedro, porque todas las cosas tienen que ser cumplidas. Nada de las emociones aquí, nada de que el alma domine la situación. No vamos a terminar todos aquí envueltos en esta situación de desesperación, de angustia que el alma trae. No, lo que la palabra dice se va a cumplir y eso es lo que va a traer victoria. Usted y yo, como dije anteriormente, lo mismo que le pasó aquí a Pedro. No es que de una vez y para siempre vamos a abandonar las opiniones y vamos a vivir la vida del Espíritu. Continuamente las opiniones, lo almático va a querer venir a apoderarse de nosotros. Tal vez en esta prueba salimos adelante, obtuvimos la victoria y estamos felices. En la prueba siguiente, otra vez va a venir el desánimo, la derrota, la frustración. Pero usted y yo no vamos a dejar que esa situación del alma, de los sentimientos nos dominen, sino que vamos a volver a proclamar la palabra del Señor. Y eso nos va a dar nuevamente la victoria. Y leamos más adelante cómo termina aquí el apunte. Y dice: es muy fácil que la opinión vuelva a gobernar nuestra vida. Por eso es esencial que nuestra opinión muera
para que seamos gobernados por la vida Zoe o la vida del Espíritu. ¿Y cómo hago morir esa opinión? Usted me dice, ay, sí, leerlo parece tan claro y tan sencillo, pero ¿cómo lo experimento? Muy simple, lo entregamos otra vez y lo llevamos a la cruz, cuantas veces sea necesario. Si usted y yo identificamos, tengo esta prueba, tengo esta situación, otra vez me estoy sintiendo desanimado, otra vez me estoy sintiendo frustrado, otra vez hay sentimientos que me están dominando y que me quieren hacer creer que yo no voy a tener la victoria. Tomo autoridad otra vez y digo, Señor, yo llevo estos sentimientos a la cruz. Yo los llevo a la cruz. Van a morir en la cruz. No van a dominarme. No van a dominarme mis emociones. No van a dominarme mis opiniones. No van a dominarme mis sentimientos. Sino que a mí lo único que me va a dominar y va a guiar mis pasos es tu palabra. Entonces, hemos aprendido algo precioso y muy útil, porque usted y yo tenemos a diario que enfrentar muchas situaciones y siempre nuestras emociones nos quieren dominar. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta tarde. Vamos a orar juntos y vamos a agradecerle al Señor. Señor, te damos tantas gracias, porque esta tarde hemos aprendido algo que necesitamos, una herramienta útil que necesitamos para vivir esta vida victoriosa, esta vida del Espíritu. Señor, nosotros declaramos que nada se va a interponer entre nosotros y nuestro futuro, entre nosotros y la victoria, entre nosotros y nuestro destino. Porque toda opinión humana, toda emoción humana, todo criterio humano, lo llevamos a la cruz, lo renunciamos, lo hacemos morir allí, tantas veces como sea necesario, para que nuestra vida solo sea guiada por tu Espíritu, por tu palabra, que es la verdad. Gracias te damos, Padre. Gracias porque cada vez que mis emociones, mis pensamientos, mis criterios quieran renacer, yo las voy a hacer morir. Las voy a llevar a la cruz, las voy a renunciar, para que tu palabra sea la que guíe mi caminar. Tu Espíritu Santo guíe mi caminar y yo pueda vivir esta vida espiritual de victoria, no de derrota, no de fracasos, sino de victoria. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. ¡Qué bendición! Nos vamos esta tarde con una herramienta preciosa. Hemos sido equipados con una herramienta hermosa. Y recuerde, la próxima vez que tenga que enfrentar una situación, no lo haga en las emociones, no lo haga en su propio criterio u opinión. Hagámoslo con la guía de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga y nos encontramos el próximo jueves. No se olvide, usted y yo tenemos una cita aquí en este espacio, en esta plataforma del SEM. Que el Señor lo bendiga.